profe. Hola, Jimé. Esperen que hay dos compañeras en la sala. Ahí está. Bueno, disculpen si arranqué la clase así, pero la verdad es que a veces hay actitudes que molestan. Porque yo, de verdad, no es que yo me esté creyendo la mejor, pero de verdad que hago todo lo posible para que ustedes la pasen lo mejor posible y que esto sea lo más fácil posible. Entonces, si ustedes no ponen de parte de ustedes, lo que yo haga no sirve, no tiene sentido. Bueno, ahí voy a compartir pantalla, ¿verdad? Y voy a comenzar a desarrollar el tema. La clase de hoy lo más probable es que sea una clase más corta, porque ya vamos a desarrollar la segunda parte de unitarios y federales. Ustedes saben que han recibido, justamente en el documento orientador, todas las indicaciones de lecturas y videos pertinentes para revisar estos temas. Por supuesto, la primera parte es la que analizamos en la clase anterior, donde hicimos especial hincapié en la era de Rivadavia, en la guerra del Brasil, y en el fracaso de este modelo o de este proyecto de experiencia feliz de Rivadavia, y finalmente el colapso de ese modelo en 1828 con el asalto de Lavalle a Dorrego. Bueno, lo cierto es que Lavalle va a durar muy poco en el gobierno. Obviamente ustedes imagínense que si accede al poder después de haber asesinado al gobernador anterior, claramente no va a tener tantas... Ay, esperen 2 segundos que hay 2 personas en la sala de espera. Admitir, ahí está. Listo. No va a tener tanto éxito su gobierno si pende sobre, digamos, depende o se sostiene sobre la muerte del gobernador anterior. Así que la verdad es que a Lavalle le va a ir no le va a ir muy bien, va a gobernar durante un tiempo muy acotado y finalmente se va a erigir sobre el escenario político de Buenos Aires. Ahí está. Sobre el escenario político de Buenos Aires se va a erigir finalmente la figura de Juan Manuel de Rosas. Hasta acá, Rosas había coqueteado con la política, pero siempre en papeles secundarios o externos, por así llamarlo, como en el caso de cuando asumió el poder Martín Rodríguez, que de hecho Rosas lo había apoyado para llegar. Pero hasta ahí, incluso Rosas tenía como una mirada un tanto negativa de la política, porque consideraba que la revolución en sí había llegado para trastocar cierto orden político institucional que había organizado la República y que de última podía considerarse a la revolución y al proceso revolucionario como un factor negativo. Entonces Rosas tenía una mirada negativa sobre la política y de hecho no había participado. Pero después de la muerte de Dorrego, y sobre todo ante el precario gobierno de Lavalle, Rosas va a ir potenciando su poder, se va a ir convirtiendo en una persona cada vez más poderosa, y finalmente va a lograr que Lavalle renuncie, y él va a ser elegido como gobernador de la provincia de Buenos Aires por la Sala de Representantes. O sea que un poco Rosas que había un poco rechazado y criticado a la política, pasa a ser parte de la política. Esperen un segundo que hay gente en la sala de espera. Ahí, y está. Bueno. Profe, ¿no me quiere poner de nuevo para que yo acepte y no le interrumpa a usted? A ver, sí, ya te pongo. Ay, espera. ¿Cómo te he puesto como anfitrión, verdad? A ver, ahí te puse como coanfitrión. Fíjate si vos podés ver la gente que está en sala de espera, porfi. Entonces les decía que la muerte de Dorrego y el gobierno muy precario de Lavalle va a ser la antesala perfecta para el acceso de Rosas al poder. La Sala de Representantes lo va a elegir y le va a entregar durante su primer gobierno las facultades extraordinarias. ¿Sí? O sea que el personaje, por así decirlo, que vamos a estudiar en esta clase y que va a ser el centro de la escena política, es Juan Manuel de Rosas. ¿Los podés ver, Aldana, los chicos que están en sala de espera o no? Sí, profe, sí estoy aceptando. Listo. Perfecto, no hay problema. Va a ser la figurita de este periodo, Juan Manuel de Rosas. Perdón. Juan Manuel de Rosas va a ser el gobernador de Buenos Aires, ¿no? Aunque en la realidad
y sobre todo a partir de su segundo gobierno, ustedes van a poder observar que su poder es un poder que se extiende a todas las provincias unidas y que de alguna manera estamos frente a un poder que, si bien se ejerce en Buenos Aires, tiene implicancia en el resto del país, ¿sí? Por eso, muchas veces se confunde, y de hecho es una pregunta que suele ser pregunta de examen, o que suele ser comentario de programas de televisión donde se hacen juegos de preguntas y respuestas, acerca de si Rosas fue o no el presidente de la Nación, ¿no? La respuesta es que Rosas no fue presidente de la Nación. ¿Por qué? Primero porque no existía la Nación jurídicamente organizada. Las provincias unidas, que se había heredado, que era la herencia del viejo virreinato del Río de la Plata, no tenían organizado un régimen de gobierno que pueda, digamos, de alguna manera explicitar la existencia de un presidente. Ahora, en la realidad, Rosas extendía su poder hacia todo el interior. O sea, va a generar de alguna manera un poder que va a exceder a Buenos Aires. ¿Entienden? Entonces, Rosas no es presidente porque no hay ningún régimen legal que así lo avale, porque no hay una constitución. Recuerden que la constitución del 26 también fue rechazada. Es el gobernador de Buenos Aires, pero su poder, si ustedes me permiten la expresión, se extiende hacia el resto del territorio. Entonces, la respuesta técnica que ustedes podrían utilizar si es que le preguntaran si Rosas fue el presidente de la Nación sería la siguiente. Rosas fue un presidente de hecho, pero no de derecho. ¿Qué quiere decir esto? En los hechos, en la realidad política de esos años, Rosas va a hacer las veces de un presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que su poder va a digitar, va a comandar a todas las provincias. Ahora, por el otro lado, en el caso de la cuestión de derecho, de la cuestión legal, Rosas no es un presidente. Por eso es que decimos, es un presidente de hecho, pero no de derecho. ¿Por qué no de derecho? Porque no hay ningún régimen legal, que sería la Constitución, que lo avale. ¿Se entiende? Pero en la praxis, en la realidad, él extiende su poder hacia el interior. Permítame que hay una compañera que me está mandando un mensaje, le contesto y sigo con ustedes. Espérenme un segundo. Ahí está. Disculpen. Entonces, la figura es una figura muy importante por su ideología política y también por su fuerte presencia política. Bueno, ideológicamente nosotros ya veníamos analizando, ¿no es cierto?, a los unitarios y los federales, y de hecho, ustedes han recibido también como orientativos unos videos que yo grabé sobre unitarios y federales y las luchas civiles, donde van a encontrar mucha más información para profundizar estos temas. En esos videos y en la clase anterior, yo les mencionaba la necesidad de distinguir, o de aclarar, si se me permite mejor, de aclarar que unitarios y federales son dos facciones políticas, pero que no son blanco y negro, sino que hay varios matices entre los unitarios y varios matices entre los federales. En este caso, puntualmente, a Juan Manuel de Rosas lo podemos ubicar y disculpen, quedé silenciada automáticamente. ¿Vos silenciaste a Aldi a todos? Bueno, no importa. Les decía, podemos ubicarlo a Rosas ideológicamente como un federal, ahí vuelvo a compartir pantalla, como un federal que además es centralista, es anticonstitucionalista y proteccionista. Bueno,
Ahí voy a dejar de compartir pantalla y les voy a preguntar a ustedes quiénes han revisado el material de unitarios y federales y pueden comentar algo de lo que vieron para poder ampliar esto que yo estoy diciendo. A ver, vamos a hacer la pregunta mucho más sencilla. ¿Quién vio los videos de unitarios y federales? Yo, profe, pero todavía no terminé de verlo completo. Bueno, ¿qué es lo que viste de unitarios y federales entonces? Por comenzar, primero comienza hablando de Rosas, el gobierno de Rosas, quién era y bueno, cómo fue elegido como... Espera, Dani, para. Yo te estoy hablando del video de unitarios y federales donde yo explico los unitarios y federales, no el video de ver la historia. Ah, no, entonces no lo vi todavía ese. Bueno, acá yo voy a volver sobre lo mismo, chicas. Yo puedo inventar 7000 formas, mandar 4000 videos, hacer 7000 documentos orientadores. Si ustedes no hacen las cosas, es muy difícil que después entiendan. Esos videos orientadores fueron dados ya para ser vistos para la clase anterior. Profe, Rocío. disculpe. Yo había notado más o menos una diferencia entre los dos, donde había puesto que los unitarios hacía referencia al partido político que abogaba el liberalismo, y que por otra parte los federales compartían una lucha de oposición por mantener a las provincias de la Argentina. ¿De dónde Más sacaste o menos esa así había información? puesto de lo que, para entender. ¿Pero de dónde sacaste De esa acá, información? de los videos que usted el video, profe, que usted mandó la clase pasada, unitarios y federales, que había Bien. mandado un encuentro. Bien. Sí. Además del canal Encuentro, y no porque yo quiera que ustedes me escuchen a mí, sino porque yo les hago una síntesis de muchos libros, hay un video que se llama Unitarios y Federales, primera y segunda parte, grabado por mí, estéticamente. Que era la página de Encuentro que usted mandó. Escúchame, Rocío, sí les mandé el canal Encuentro, pero yo les mando un trabajo hecho por mí de muchos años de lectura donde les sintetizo unitarios y federales y que yo entiendo que el video no tiene ninguna gracia y que es completamente aburrido porque no tiene ninguna estética, pero es una síntesis de muchos años de lectura para que ustedes entiendan unitarios y federales. Y si se los grabé y me tomé el tiempo de ponérselos, es porque quiero que lo vean. ¿Se entiende, Ro? Está bien lo que vos ya viste de Canal Encuentro, pero puntualmente para unitarios y federales yo les pasé los videos que yo les grabé, porque ahí hay una síntesis muy amplia, muy profunda sobre las diferencias y sobre todo sobre los matices o los detalles de unitarios y federales, porque si no, caemos en explicaciones muy reduccionistas, que está bien lo que vos estás diciendo, pero faltan analizar detalles. ¿Se entiende? Está muy bien lo que vos estás diciendo, pero faltan analizar detalles que para eso les he puesto el acceso a esos videos. ¿Se entiende, Rocío, lo que te digo? Estás muteada, Ro. Hola, profe. Sí. Disculpe, se me va el internet por rato. Tranquila. Ahora. ¿Sí? Fíjate, Rocío, que vos viste la parte del canal Encuentro, pero hay unos videos que dice Unitarios y Federales parte 1 y parte 2, que esos los grabé yo. En esos videos hay un análisis de unitarios y federales que ustedes no lo van a encontrar en otra parte. ¿Por qué? Porque es producto de muchos años de lectura y de la perspectiva que yo he ido adoptando a partir de entender los unitarios y federales. En general, muchos autores caen en esta versión reduccionista que vos acabas de mencionar, que no está mal, pero que a la vez tiene muchos más matices para analizar. Por eso es que lo pongo, y por eso es que comencé la clase diciéndoles, de nada sirve que yo les pase material si ustedes no lo ven.
Y no lo digo por vos, Rocío, lo digo porque hasta hoy hubo compañeras pidiendo el acceso a Classroom. Entonces yo digo, ¿para qué yo escribo documentos orientadores con todos los accesos como hipervínculos si ustedes no los van a abrir? ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a repetir, hace una semana, si alguien está conectado desde la compu y no está desde el celular, entre al grupo. Esperen, ¿dónde está el grupo acá? Primero, hace una semana atrás, ya les digo qué día, 2 minutos. El 29 de septiembre yo mandé un documento de PDF que decía, ¿por qué usamos documentos orientadores y es importante leerlos? Díganme con una mano en el corazón quién lo abrió y lo leyó al documento. Levanten la mano o pongan el emoji, como ustedes quieran. Pueden poner el emoji. Bueno, ¿cuál era la sorpresa que tenía el documento? O la yapa que tenía en este caso el documento. Ábranse el micrófono. Las que leyeron el documento, díganme cuál era la yapa que tenía el documento. Rocío. Sí, Ro, apagate la cámara y déjate el micrófono porque se te corta mucho. Se congeló la Rocío. ¿Quién leyó el documento? En la última parte, profe, decía algo que no nos rindamos o no dejemos que nuestros sueños se apaguen, algo así decía en el segundo apartado que usted mandó. Yo vi los 2 primeros videos nomás porque no tuve tiempo y no tenía, esta semana, no tenía internet, así que yo vi los 2 primeros. Bueno, en el último documento donde yo les explico por qué les mando documento, el hipervínculo que les puse es el acceso a una imagen con una frase de Walt Disney. Por eso les pregunté. Sí. Porque la mayoría ni siquiera lo abrió, por eso no me puede responder cuál era la yapa. Discúlpenme que me enojen, pero es fácil decir después, ¡ay, todos los profesores tiran PDF! Chicos, chicas, yo no tiro PDF. Armo 1000 cosas para que ustedes accedan a la materia. Y esta es la respuesta. La verdad, permítanme, me molesta, la verdad, sinceramente. Porque no vayan a creer que ahí está, Flavia contestó en el chat. No van a creer que esto yo lo encuentro hecho en internet, esto lo hago yo artesanalmente, uno por uno. Cada uno de los documentos que ustedes reciben, yo lo preparo. No es que yo bajo un documento de internet y se los mando. Cada cosa que yo les mando está pensada, no está nada hecho al azar. Entonces, vuelvo a repetir, es fácil después quejarse y decir, los profes lo único que mandan es PDF, pero cuando hay una persona que se cansa de mandar cosas como yo, y discúlpenme que sea egoica, esta es la respuesta. Permítanme que me enoje. Y queda grabado, así que lo van a ver ustedes y todas las que van a ver la clase después. Discúlpenme, pero es así. Yo sé qué clase de servicio doy, cómo es mi servicio como docente. Así que me permito molestarme con esta situación. La que se quiere ofender se puede ofender, la que quiere dejar cursar la materia, quiere rendirla libre, pues no me aguanta más, lo puede hacer, es libre, chicas. Pero permítanme que me enoje, de verdad. Porque yo no hago nada al azar y no hago nada al tum-tum. Todo está planificado. Y les doy de 1000 maneras para que ustedes puedan acceder. Entonces, ya excede a mí. De verdad que ya excede a mí. Vamos a seguir con esto. Entonces, lo que yo les decía es, nosotros no podemos solamente decir Rosas es federal, sino que tenemos que observar que hay matices en el federalismo de Rosas. Rosas es federal, centralista, anticonstitucionalista. Acá hay una clave, Rosas no quiere la Constitución. ¿Por qué? Porque Rosas considera que si la Constitución es sancionada, tiene que necesariamente reconocer algunos derechos al interior. Y reconocerle algunos derechos al interior, sabe Rosas que va a tener que repartir la renta de la aduana. Entonces, ahí Rosas se parece mucho a un unitario, porque los unitarios tampoco querían repartir la renta de la aduana, y porque los unitarios, como bien dijo Rocío, eran liberales. Ahora, fíjense que a pesar de no querer repartir la renta de la aduana y sancionar la Constitución, Rosas es proteccionista. ¿Qué quiere decir que sea proteccionista? Que va a generar una política de protección para los productos regionales
estableciendo una ley de aduanas, o sea, impidiendo que los productos extranjeros ingresen a competir deslealmente en las Provincias Unidas con los productos que se consumían. Un ejemplo bien básico, es que durante el gobierno de Rosas se va a prohibir la importación de té y café para que se privilegie el consumo de yerba mate que se hacía en las provincias litoraleñas, ¿no? Entonces, la infusión que se va un poco a propiciar que se consuma en estas tierras va a ser el mate. Y para ello se va a impedir o se va a agravar con grandes impuestos, con altos impuestos, el ingreso de la yerba mate, ¿sí? Es un ejemplo nada más, pero bueno, va a haber otras protecciones también en la ley de aduana. La actividad política de Rosas, yo recién les decía que Rosas empieza siendo como un hombre como reacio a la política, como crítico de la política. Dice, bueno, no, como están dadas las condiciones políticas, como está organizado todo esto, a mí no me parece, no está bien, critica mucho la revolución. Él considera que la revolución vino de alguna manera como a desordenar políticamente lo que estaba ordenado desde la época de la colonia. Entonces, la actividad política de Rosas va a comenzar con su primer gobierno en 1829 hasta 1832. Él va a recibir las facultades extraordinarias, que quiere decir que reúnen el poder del poder legislativo y del poder ejecutivo. Y luego va a haber un interregno o un periodo intermedio donde él no va a gobernar. De hecho, se va a dedicar a hacer una campaña en el desierto, se llama Desierto al sur de Buenos Aires y La Pampa, territorios que estaban poblados por los aborígenes, y que Rosas va a conquistar o va a intentar expandirse para poder tomar más tierras para la producción agrícola. Y en 1835 Rosas vuelve al poder. Acá dejo de compartir pantalla un ratito y les comento. Nosotros necesariamente tenemos que poder, observar digamos, lo macro y lo micro. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el gobierno de Rosas y todas las vicisitudes que se van a ir presentando a partir de su poder, pero también tenemos que poder observar que hay muchos matices y muchas situaciones que se dan hacia el interior. Sobre todo porque no todas las provincias van a ser federales de buenas a primeras. De hecho, por ejemplo, Salta, en principio va a ser unitaria. Entonces va a haber muchos conflictos internos, ¿sí? Entonces, necesariamente nosotros tenemos que observar, si ustedes me permiten la expresión, o poder mirar el mapa más ampliamente para ir comprendiendo cómo se van suscitando los distintos escenarios políticos de la época, ¿sí? Y ahí vamos a poder comprenderlo si ustedes hacen la tarea de mirar los videos restantes sobre unitarios y federales y sobre las luchas civiles. Bueno, vamos a volver a compartir pantalla. Fíjense que entre 1832 y 1835, Rosas no gobierna en Buenos Aires. De hecho, como les dije, se va a dirigir hacia el sur de Buenos Aires y La Pampa, a conquistar territorios que estaban en manos de los aborígenes para incorporarlos a la producción ganadera. Él era un gran ganadero, de hecho, él era un estanciero, ¿verdad? O sea, su actividad económica básicamente era ser un gran productor agroganadero, sobre todo ganadero. Lo que va a lograr él es, de alguna manera, extender su poder hacia el litoral, tomándolo como aliado a López, y imponer su poder hacia el interior cuando finalmente Facundo Quiroga logre vencer a los unitarios y se imponga en el interior. Entonces, de alguna manera, hay una pregunta en el chat, permítanme. ¿Alguien puede leer la pregunta que está en el chat, por favor, que no la puedo ver acá? A ver. Sí, profe, y se la leo. Dice, buenas tardes, profe, voy a salir y a ingresar de nuevo porque Perfecto. Desde el celu no escucho nada. Bien, cuando les pase eso, lo mejor es salir, reiniciar todo y volver a entrar. Sí, sí, me ha pasado en algunas oportunidades tener que hacer eso. Entonces, lo que va a lograr Rosas es gobernar desde Buenos Aires, pero organizar de tal manera, por así decirlo, su poder hacia el interior y tener sus pilares o sus sostenes en la figura de Quiroga y en la figura de López. De esa manera, el país se mantiene en cierta paz,
Y obviamente que el que digita todo, el que controla todo, es Rosas. López y Quiroga le responden a Rosas, ¿verdad? Profe, ¿y a quién deja a cargo Rosas cuando se va? Ah, cuando él se va, gobiernan tres gobernadores, obviamente que son aliados a él, ¿no es cierto? Y que de hecho hay una facción de los federales, que son los federales constitucionalistas, que rompen con Rosas y con sus aliados, y que obviamente no logran, digamos, desprestigiarlo, ni mucho menos quitarle poder a Rosas. Bueno, ¿cuáles son las claves para comprender este periodo? Acá les he anotado algunas cuestiones, como siempre les he puesto, ustedes ya saben, un hipervínculo para acceder a algunas lecturas. Por un lado, el Pacto Federal. En 1831 Rosas logra firmar un pacto de unión ofensivo y defensivo con las provincias del Litoral y Santa Fe, donde básicamente establece su objetivo de defender el modelo federal y hacer una actitud ofensiva y defensiva de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando. ¿Por qué un pacto? Porque no hay una constitución, o sea que el modelo político se va a sostener sobre pactos y no sobre constitución, en esta etapa por lo menos. Las provincias del interior van a responder con la Liga Unitaria. Profe, ¿Sí? ¿Quién preguntó? ahí, en esa parte yo había visto de que él realiza una alianza con 14 estados, digamos, de Argentina. ¿En cuál, mi amor? El pacto federal es solo con las provincias del Justamente litoral y ahí en Santa el Fe. Pacto Federal. El pacto federal es con las provincias del litoral y Santa Fe. La Liga Unitaria es la que se le va a oponer hasta que finalmente Facundo logre vencer a los unitarios y todas queden en manos del federalismo. Pero ya vamos a ver, acá hay una clave para entender esto. Entonces, es como que ustedes piensen de la siguiente manera, como que el litoral y Buenos Aires es federal, como el interior es unitario, ¿sí? Eso va a ir avanzando hasta que finalmente Rosas logre extender su poder por todo el federalismo. Pero acá hay una clave que yo les puse Paz y Facundo. Paz es un general de la Guerra de Independencia, que luchó la Guerra de Independencia y que ahora se convirtió en un caudillo de Córdoba. Y que lo que quiere es la organización del país en base a los ideales unitarios. Facundo, por otra parte, había sido unitario y se volvió federal y quedó, de alguna manera, si me permite la expresión, seducido, subyugado por Rosas, y es quien va a llevar el federalismo hacia el interior. Yo ahí les puse, fíjense, les puse Paz y Facundo, la tragedia mediterránea. Y acá va alguna aclaración. Este es un texto, es el nombre de un texto de un libro que nosotros no hemos leído todavía y que ahora enseguida les voy a explicar qué vamos a hacer. Donde de alguna manera lo que se plantea es que tanto Paz, o el Manco Paz, como Facundo Quiroga, si hubieran logrado salvar sus diferencias, hubieran podido imponer la organización desde el interior hacia Buenos Aires y no desde Buenos Aires hacia el interior. Esto está explicado en los videos que se llaman Las Luchas Civiles, que también les he pasado y que también les he grabado. Entonces, la idea que se plantea es que en realidad se podrían haber superado todas las luchas intestinas o todas las luchas civiles si ellos se hubieran logrado unir. Y que como ellos no se unieron, eso produjo una tragedia. Fue una tragedia para el interior. Mediterráneo quiere decir entre tierras, o sea que no está cerca del mar. ¿Sí? Y luego tenemos la oposición unitaria, que también es importante para estudiarla como clave, que es que todos los unitarios que conforman la oposición a Rosas se van a exiliar. Primero se van a oponer intelectualmente y después se van a exiliar y van a formar dentro de esa oposición un grupo intelectual llamado Generación del 37. ¿Por qué les puse un hipervínculo para que lean la Generación del 37? Porque la Generación del 37 es clave para comprender la Argentina que se viene después. Porque ahí van a aparecer los intelectuales que van a empezar a pensar el país y la gran, digamos, la Argentina como una nación moderna. Entonces, es importante porque ahí van a estar Sarmiento, Esteban Echeverría, Marcos Sastre, Alberdi, que son los pensadores que le van a dar forma a posteriori a ya la modernidad de la Argentina. Entonces, todas esas vicisitudes nosotros vamos a analizar cuando analizamos el gobierno de Rosas. Es complejo el gobierno de Rosas porque fíjense que presenta muchas contradicciones. Por un lado,
A Rosas se lo considera un gobierno dictatorial, se habla de la dictadura de Rosas, se habla de un gobierno déspota, pero por el otro lado también tenemos aspectos a considerar, como por ejemplo que durante su gobierno no se perdieron territorios, como sí se perdieron durante el gobierno de Bernardino Rivadavia. Entonces, hay muchas variables, muchos matices que yo necesito que ustedes analicen, y por eso la insistencia de que puedan ver los videos. Ahora, Rosas, a pesar de tener muchos enemigos internos y externos, porque ojo que también va a tener enemigos externos, ¿no? El gran drama de Rosas, por así decirlo, va a ser el tema de la aduana y los ríos interiores. Esta ley de protección que él había establecido, esta ley proteccionista, no solo va a molestar a algunos gobernadores del interior o a algunos intereses de los propios argentinos, sino que fundamentalmente va a molestar al gobierno, perdón, al mercado o al comercio inglés, que ya no podía ingresar con sus productos libremente. Ese es uno de los temas que va a llevar la caída de Rosas. Y el otro tema va a ser la Constitución, ¿no? O sea, hay un reclamo, por así llamarlo, permanente de que cambien, ¿no es cierto?, las políticas cambiarias, que cambien las políticas aduaneras de Rosas, y fundamentalmente hay un reclamo permanente de los gobernadores del interior o de los líderes del interior que le piden a Rosas permanentemente que se organice un congreso constituyente y se sancione una constitución. Eso es, si yo tengo que entender la clave de por qué Rosas no fue el primer presidente electo de la Argentina, es porque no dio salida a estos temas. Porque si Rosas hubiera dado salida a estos temas, necesariamente, casi como por una consecuencia natural, hubiera sido elegido el primer presidente constitucional de la Argentina. No fue así, justamente por esto que les estoy comentando, porque él no dio las salidas necesarias. Entonces, si yo tengo que observar las causas de la caída del gobierno de Rosas, tienen que ver fundamentalmente con estos dos temas, el tema aduana y el tema constitución. ¿Cómo se produce la caída de Rosas? Rosas, justamente por este hecho de que representaba a las provincias del interior y que su poder se extendía más allá de Buenos Aires, había asumido la representación de las relaciones internacionales de las Provincias Unidas. ¿Qué quiere decir representación de las relaciones internacionales? Rosas era quien, de alguna manera, negociaba hacia el exterior como en representación de todas las provincias. ¿Sí? Esa representación de las relaciones internacionales había sido cedida por las provincias y todos los años Rosas renunciaba a esta representación y todos los años las provincias le volvían a pedir a Rosas que asuma la representación de las relaciones internacionales. Hasta que finalmente Urquiza, que era gobernador de Entre Ríos y que había sido muy amigo de Rosas, decide que ya Rosas no lo iba a representar. Entonces, justamente va a llevar a cabo lo que se llama el pronunciamiento de Urquiza. ¿Qué es el pronunciamiento de Urquiza? Si ustedes me permiten una expresión sencilla, es una desobediencia de Urquiza que básicamente le va a decir a Rosas: está bien, si vos ya no querés representar a las provincias del interior, me parece perfecto porque a mi provincia a partir de acá la voy a representar yo. ¿No? Parece un dato menor, pero fíjense ustedes que el poder de Rosas era tan grande que un gobernador se pronuncie en contra de él, ya nos está marcando una situación de cambio. Acá dejo de compartir pantalla y les termino de comentar. Entonces, Rosas va a recibir por primera vez un no, por así decirlo, de un gobernador del interior que además había sido su amigo, que era Urquiza. Urquiza le va a decir, bueno, hasta acá vos representaste a las Provincias Unidas hacia el exterior, a partir de acá, por lo menos a mi provincia, no es necesario que la representes. Eso se conoce como el pronunciamiento de Urquiza. Podríamos utilizar otra palabra, la desobediencia de Urquiza. ¿Se entiende? Esa desobediencia, ese pronunciamiento, a ver cómo más le podemos llamar, ese atrevimiento de Urquiza va a provocar la ruptura entre Rosas y Urquiza, que habían sido muy amigos, los dos tienen los mismos intereses porque los dos son ganaderos, los dos crían ganado,
y eso va a provocar que Urquiza logre adherir con los enemigos de Rosas, los enemigos externos fundamentalmente, parte de Brasil, parte de Uruguay, sobre todo Inglaterra, ¿no? Y se forma un ejército que se llama el Ejército Grande, que va a avanzar sobre Buenos Aires, y finalmente, el 3 de febrero de 1852, Rosas va a ser vencido en los Palomares, en el Palomar de Palermo, sí. ¿Sí? Entonces va a ser vencido en lo que se llama la Batalla de Caseros, ¿no? Entonces ahí termina la época de Rosas, ¿no? Rosas, al poquito tiempo de haber sido derrotado, firma su renuncia y se va a marchar. Él ya era viudo, su esposa Encarnación Escurra había fallecido, su hija, Manuela Rosas, era su única compañía, y él se va a renunciar, ¿no es cierto?, a todo el poder, y se va a marchar a Inglaterra. La historia dice que Rosas va a permanecer en el exilio hasta su muerte. Uno de los hombres más poderosos de Latinoamérica en estos 17 años que estuvimos analizando, de golpe se va a convertir en un hombre completamente pobre, que incluso en algunas cartas que él manda cuenta que sus manos están ennegrecidas de tanto labrar la tierra, ¿no? El hombre más poderoso de América, de golpe pierde, por así decirlo, su poder y, queda en una situación mucho más precaria, ¿verdad? Ahora, obviamente que el gobierno de Rosas es una etapa de la historia que se vuelve así como el comodín de la historia argentina, o como esos temas impostergables de la historia argentina. Yo siempre les digo a las chicas cuando hablamos de qué tengo que saber cuando sé historia argentina, yo tengo que hablar de Rosas cuando estudio historia argentina, tengo que saber sobre Rosas. Y de hecho, estamos frente a una figura política que tiene muchas variables y que tiene muchos matices, porque por un lado, como les digo, es un dictador, pero por el otro lado es un gobernador que, haciendo las veces de presidente, logró conservar toda la integridad del territorio, cosa que no había pasado durante la época de Rivadavia, donde claramente se perdieron territorios que fueron entregados, por ejemplo, a los brasileros o a la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, a la República de Bolívar, que después va a ser Bolivia. Entonces, es interesante mirarlo a Rosas en todas sus variables y en todas sus matices, ¿no? No hay una sola cosa para mirar de Rosas. Por eso es que insisto en que toda la información está a disposición de ustedes para que vayan analizando y vayan viendo las variables y las posibilidades que presenta este gobernador tan particular, que además, fíjense que hablaba los dialectos aborígenes, ¿no? Cuando él marchaba hacia el sur, negociaba personalmente con las tribus del sur de Buenos Aires para hablar hablando los dialectos aborígenes. Es un hombre muy conservador, un hombre muy religioso, que va a tener siempre el apoyo de la Iglesia Católica. Así que interesante mirarlo a Rosas, porque bueno, obviamente, como les digo, presenta variables o matices que otros gobernadores de la época, o que otras figuras de la época no han tenido, ¿no? Bueno, ese es el planteo de la clase de hoy. Yo les había hecho por ahí una clase más cortita. Yo les voy a poner en un documento orientador, por supuesto, que lo tienen que abrir porque no lo pongo al vicio, la propuesta y la invitación a hacer talleres de lectura, que es lo que hacíamos en clases presenciales para profundizar este periodo, lo que nos implicaría tomar 2 clases extras de las que están establecidas por calendario. Hay algunas chicas que son recursantes y capaz que recuerdan cuando hacíamos el taller de lectura de Abelardo Ramos, que es un texto que yo no les propongo que lo lean solas, porque es un texto que tiene cierta dificultad para leer. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía en las clases anteriormente, en las clases presenciales? En general, la idea es hacer una primera aproximación de lectura grupal y que ustedes, ya conociendo cómo es el planteo del autor, lo puedan seguir leyendo solas. Yo no se los doy para que lo lean solas generalmente porque tiene cierto nivel de complejidad como escribe este autor. Entonces, yo estaba pensando hoy que les voy a proponer 2 tardes de lectura, que no va a ser más de 1 hora, en Zoom, obviamente. Yo les voy a pasar el material para que ustedes lo tengan a mano, y el taller funciona básicamente que yo voy leyendo y haciendo algunas observaciones acerca de cómo escribe el autor y cuál es el nivel de lectura que se propone para que ustedes después lo puedan seguir leyendo solas. ¿Se puede omitir leerlo a Abelardo Ramos? Sí se puede omitir. Yo
si ustedes están de acuerdo y un número importante de ustedes se compromete a participar en los talleres de lectura, haría los talleres de lectura porque les da una mirada mucho más amplia, mucho más crítica y mucho más en esto que yo les decía, como para ver los matices y las variables que no se presentan en el resto de los textos. También es cierto que yo no les puedo decir, chicas, lean sola, yo les puedo pasar el PDF, pero no les puedo, o sea, no me parece a mí que les diga leanlo sola Ramos porque realmente va a ser dificultoso. Entonces no les pido que respondan ahora, yo lo que voy a hacer es sugerir las fechas y los horarios de los talleres, seguramente que más tarde, y veremos si hay adeptas, si hay gente que quiere sumarse y que puede sumarse, y haríamos los talleres, yo estimo la semana que viene, para poder justamente ampliar esto. Por otra parte, decirles que lo que yo acabo de plantear es el planteo general de Rosas, y que como siempre ustedes saben que esto es profundizar, leer y demás, y como siempre ustedes tienen las orientaciones para hacerlo, con un video general, videos particulares que van ampliando, y las lecturas que pueden ir haciendo, ¿verdad? Bueno, dicho esto, les pido que se abran micrófono, comenten, pregunten, sugieran, para poder, bueno, orientar y demás. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Sí? Usted dijo que Urquiza representa a su provincia. ¿Qué provincia era? Entre Ríos. Googleen cuando terminen acá, Palacio de San José en Entre Ríos, que fue la residencia de Urquiza, tuvo creo que 30 y pico de hijos, no me acuerdo el número exacto ahora, allí vivió con sus hijos, y fue, bueno, un palacio, literalmente, Palacio de San José, una casa lujosísima donde él vivía con los hijos, que hoy es un museo histórico, obviamente un sitio histórico. Bien, gracias, profe. En Entre Ríos vivió Urquiza. Fueron amigos con Rosas y después se van a enemistar. ¿Sí? ¿Quién más ¿Profe? quiere hacer preguntas? No, Aldana. profe. Aldana. A mí me faltó de la parte de paz. El de Facundo sí llegué a anotar, pero me falta el de paz. ¿Quién es Paz? Paz es un hombre que luchó en la lucha de independencia, la guerra de independencia, y después se convirtió en un caudillo. Representa el unitarismo del interior y de alguna manera se opone a Rosas, porque considera que Rosas no va a dar la salida para que la Constitución sea sancionada y favorezca al interior, ¿verdad? Ahora, por eso esto de Paz y Facundo tendría que ir en un taller de lectura, Aldi, porque es una lectura de Abelardo Ramos, donde está muy bien planteado. ¿Sí? Entonces pero de cualquier manera, aunque no lo veamos en taller de lectura, a Paz y a Facundo ustedes lo van a encontrar muy bien desarrollado en los videos que dicen las luchas civiles, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, que yo les he grabado pelo y señal de los enfrentamientos en el interior. Ahí en esos videos, Aldana, está bien desarrollado el conflicto entre Facundo y el Manco Paz. De lo segundo que mandó, ¿no, profe? Del segundo orientador. Está... en el tercero y en el segundo, creo que está. Bueno, a ver, está en el tercer documento orientador, porque era el que preparaba. Sí, exacto. Acá Flor Burgos vuelve a preguntar lo mismo, si puedo mandar los enlaces a YouTube. Están en los documentos orientadores, chicas. Vuelvo a repetir, está todo en los documentos orientadores, abran los documentos. Claro, entonces, a ver, yo tengo acá los documentos. Sí. Escucho. Entonces Facundo era federal, profe, que no. Usted Él dijo, era unitario y después se volvió federal. ¿Por qué? Porque un poco, yo le voy a usar este término, permítame, se deja seducir por Rosas y claro, Rosas lo convence de ser federal. Bien, profe. Por eso es que es una tragedia, porque dice Jorge Alvarado Ramos, si ellos hubieran podido conciliar entre ellos, hubieran podido hacer un frente a Rosas y el interior hubiera salido favorecido. Okay. Por eso es una tragedia. Sí, ¿quién más? ¿Quién más se abrió para compartir o para preguntar? Profe, habla Abigail. Quería preguntarle, usted dijo que Rosa se podría decir que es presidente y que de ahí... ¿Qué dije yo? A ver, que
Él va a ser solamente gobernador de Buenos Aires, pero va a extender de determinada manera su poder y se va a convertir en un presidente de hecho, pero no de derecho. Ah, bien, profe. Gracias. ¿Qué quiere decir que no sea que es de hecho y no de derecho? Que en los hechos prácticamente gobierna en toda lo que sería la Argentina, pero en el derecho no. ¿Por qué? Porque no hay un régimen legal que así lo habilite. Bien. Que nadie lo eligió, que no. O sea, Exacto, pero no lo pueden elegir porque no hay una constitución que diga que hay que elegir un presidente. bien. Lo eligió la Sala de Representantes solamente como gobernador de Buenos Aires. Pero en la praxis, en la realidad, él era una persona que había extendido su poder, la larga mano de su poder, a todas las Provincias Unidas. Bien, ¿quién más? Esperen que busque los documentos. A ver. A ver. Primer documento. Es el orden colonial, no. Segundo documento. Unitarios y federales. Reforma Rivadaviana, guerra del Brasil, Dorrego y su fusilamiento. En el segundo documento no está, entonces en el tercero. Sí, en el tercero. Acá lo tengo, tercer documento. Tercer documento orientador de historia argentina y latinoamericana, segundo cuatrimestre, clase del 22 del 9 a las 17. Periodo, tema trabajado, unitarios y federales, luchas civiles, primera parte, 1820-1829. Para ampliar sobre Artigas, que me habían preguntado bastante, les puse 3 videos sobre Artigas. Y después les pongo ahí un enlace que dice unitarios y federales, luchas civiles, anarquía y luchas civiles. En unitarios y federales y luchas civiles lo lleva directamente a mi canal de YouTube, que tendrán que buscar ustedes, donde dice, por ejemplo, las luchas civiles parte 1, las luchas civiles parte 2, las luchas civiles parte 3, las luchas civiles parte 4. Ahí van a encontrar bien el detalle de Manco Paz y Facundo Quiroga. Luego, dice anarquía y luchas civiles, eso lo lleva a la clase de la clase anterior. ¿Sí? A continuación pongo el acceso a la clase del día. Está todo, chicas, para que ustedes hagan con su dedito así, y todo está al acceso de ustedes. Vuelvo a repetir, ¿qué falta que haga? Que baile. Sí. Bueno. Profe, disculpe, ¿no? Sí. Yo cuando ingreso al Word que usted manda, por ejemplo, ahí donde dice eso que está marcado con amarillo, periodo, toma estudiar unitarios federales, yo intento entrar, pero no, no, es que no sé si es un link o no es. No, vuelvo a repetir, vuelvo a abrir un documento. A ver, yo voy a compartir pantalla y voy a compartir un documento para que ustedes vean. ¿Sí? ¿Me esperan 2 minutos? Bien. Porque esto no lo tenía previsto, así que tengo que abrir mi archivo para poder mostrarles esto. A ver. Sí. Lo que está en amarillo es porque está destacado por mí, pero no es un acceso. ¿Sí? A ver, espérenme un segundo. Ahora yo voy a abrir un documento, si ustedes me permiten. Espérenme un minutito. Acá estamos. Espérenme un segundo. Espérenme un segundito y acá voy. Ahí estamos. Espérenme que se abra y hay una compañera que me está diciendo que no puede entrar. Bueno.
comparto pantalla, denme medio segundo. Sí, profe, no hay drama. Profe, en el chat dice, profe, disculpe, ¿cómo se llama el texto de Abelardo Ramos? Acá estoy, chicas, perdón. Ahí voy. Espérenme 2 minutos. Tengan un poquitito de paciencia, por favor. Ahí está. Ahí estoy. Voy a compartir pantalla de un documento orientador, ¿sí? Para que ustedes lo vean. El documento va en PDF siempre, ¿sí? Entonces, fíjense, este es el documento orientador tercero. ¿Quién era la que preguntaba sobre el amarillo? No me acuerdo quién era la que preguntó sobre el amarillo. Yo, profe. La Ro. Mirá, Ro, el amarillo no te lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Porque yo ahí te destaco el tema que estamos trabajando. ¿Sí? Así que no te lleva a ninguna parte. Sí, perfecto. ¿Cómo te vas a dar cuenta que sí te lleva? Bien. Porque está subrayado, mirá. ¿Vos ves mi cursor o no? No sé si ustedes ven mi cursor, mi manito. Sí, yo sí entraba a los videos, pero pensaba que justamente ¿El amarillo ese amarillo a mí también no había? me salía. Pensé, No, perfecto. claro, El amarillo es ahí. tal cual. ¿Qué estamos por ver? Estamos por ver esto. Por eso yo uso los colores y todo para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Sí, Entonces, perfecto. acá el acceso a las presentaciones, que es que ustedes ahí tienen los PowerPoint que yo uso, tanto para esa clase como para esta. Perdón, para los videos que están grabados. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren ver esos videos que dicen Luchas Civiles 1, Luchas Civiles 2, Luchas Civiles 3, tienen el PowerPoint para seguir. Entonces, por ejemplo, si pudieran ustedes, se imprimen el PowerPoint y ven la clase y le hacen sus anotaciones. ¿Se entienden? Bien. Sí. Ahora entienden cómo estoy planteando el trabajo. Por eso es que les puse el otro día el documento que decía, ¿por qué usamos documentos orientadores? Porque ahí yo un poco quería explicarles esto. El texto de Abelardo Ramos se llama Las masas y las lanzas. Es un libro completo que en otras oportunidades hemos tenido oportunidad de leerlos en clase, pero como les digo, ahora, como estamos haciendo virtualidad, no. Pero yo les voy a proponer enseguida una propuesta de horarios para hacer taller de lectura. ¿Ahora va quedando claro, chicas? Sí, Los que tenían dudas cómo acceder al material, ya está cómo se accede, ¿verdad? Entonces, Sí, profe. incluso... Fíjense que yo siempre les voy a poner en qué orden lo van a ver. Entonces, por ejemplo, en general, yo como dijo Rocío, les mando primero un video general de Canal Encuentro, que es como el que dice, de esto se trata. Sí. Acá está la primera cosa. Después, por decirle una cosa, la clase que yo grabo, esta que estamos haciendo ahora. Después, tal cosa. Siempre hay una sugerencia en el orden también. Por eso es que Abelardo Ramos ni siquiera aparece en la sugerencia. ¿Por qué? Porque sé que yo se los voy a complicar más que solucionarle. Pero sí les voy a proponer que hagamos ¿qué cosa? El taller de lectura y veamos si ustedes se pueden sumar cuando yo les haga la propuesta de horario. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, bueno, profe. Ahora, como siempre, cuando termina la clase, ustedes ya saben que me da un rato Zoom que la procesa la clase. Yo después la subo a YouTube. ¿Y qué armo para mandarles? Un documento orientador. Un documento orientador. En el documento orientador, ¿qué va a haber? Va a haber el acceso a esta clase, el acceso a las filminas que yo les estoy pasando para que ustedes se guíen. Acuérdense siempre esta idea. Estudio con las filminas, no estudio de las filminas o del PowerPoint, ¿verdad? Y el acceso a otro material que ustedes puedan ir leyendo o ir viendo de acuerdo a las sugerencias que yo les pueda hacer. En este caso no va a haber muchas más sugerencias. ¿Por qué? Porque ya en el documento orientador anterior está la sugerencia de todos los videos esenciales para ver. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que voy a poner es esta clase y algún otro detallecito y la invitación para hacer los talleres de lectura, que las que se puedan sumar sería buenísimo. En ese caso sí les voy a poner un acceso para que puedan descargar el texto de Abelardo Ramos. Eso ya saben, se los mando muy tarde hoy a la noche o probablemente mañana por la mañana. ¿Está claro ahora? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, yo les voy a poner la sugerencia para los talleres de lectura. Siempre vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, que es grabarlo, así que quienes no puedan acceder a los talleres los podrán ver grabados.
Y bueno, veremos quiénes pueden participar. Lo más probable es que yo sugiera un horario a la siesta. Yo ya les voy adelantando esto, a ver si es que podemos coordinar para que nos encontremos, ¿sí? Es medio ambiciosa mi propuesta, pero yo creo que podríamos hacer 3 talleres, o sea que nos podríamos ver 3 días para poder desarrollar 3 talleres de lectura. Yo voy a dejar la invitación puesta y ustedes verán si se pueden sumar. O en todo caso voy a proponer 2 a la siesta y 1 a la nochecita, a ver si nos podemos organizar. ¿Qué les parece? Sí, pero No me gustaría tener que molestarlas el sábado, pero bueno, yo voy a dejar ahí unas sugerencias y en todo caso por ahí podemos hacer alguna votación. Vamos a ver, ya voy a ver cómo lo armo y le estoy comunicando todo por el grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Bueno, sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, chicas, muchas gracias. gracias a ustedes. Dejo de grabar ahora y ya las despido.